Entonces, ahora sí nos dirigimos hacia Isaías 61:10. Voy a leer hasta el 63:9. En gran manera me gozaré en Yahvé. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Y serás coronada de gloria en la mano de Yahvé y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Yahvé estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Yahvé. No reposéis, ni le deis tregua, hasta que resplandezca Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Yahvé por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Yahvé, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Yahvé hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Yahvé, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Yahvé haré memoria, de las alabanzas de Yahvé, conforme a todo lo que Yahvé nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Qué maravilloso este texto del profeta Isaías, que realmente, al menos a mí, el Espíritu Santo me llenó de gozo, me llenó de esa alegría que no viene de afuera, sino que es profunda al poderlo leer y de alguna manera al ser empapado de ese espíritu que quería transmitir el profeta cuando dio estas palabras. Y ahora quisiera justamente hacer algo distinto a lo que solemos hacer cuando damos las Haftarot, que es marcar el punto de conexión ahora al principio. Generalmente lo marcamos cerca del final, pero quisiera ahora marcar el punto de conexión que a mí el Señor me permitió encontrar con la Parashá Nitzavim, y desde ahí ir viendo por qué
considero, a la luz de la palabra, que es el punto de conexión que al menos hoy quisiera compartir con ustedes. Este punto, este eje central, sería estar firmes, nitzavim, por la certeza de tener la salvación del Eterno a nuestro favor. Lo repito, la idea sería estar firmes porque tenemos la certeza de ser salvos, de tener la salvación con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primeramente, al mencionar al profeta Isaías, nada es casualidad y evidentemente fue el Espíritu Santo el que inspiró en la antigüedad este sistema de parashot, de porciones, y asignarle un profeta determinado a cada porción. Porque Isaías, el nombre Isaías, significa el Señor salva, o el Eterno es salvación. Y como lo he mencionado en alguna otra oportunidad en la que me ha tocado también dar haftará con el profeta Isaías, es el profeta que más cantidad de referencias mesiánicas tiene en sus escritos. Por eso algunos estudiosos mencionan al rollo del profeta Isaías como el quinto evangelio, por la cantidad de referencias que hay sobre el Mesías. Ahora bien, si vemos la porción de esta semana, Nitzavim, vemos que podríamos de alguna manera pensarla como una síntesis de algo que ya viene hablando todo el libro de Devarim, que es una secuencia. Esa secuencia de temas podrían ser, en primer lugar, el propósito del Eterno para el pueblo de Israel, ¿sí? Esa intención favorable para Israel. Después tenemos a Israel rebelándose contra esa intención, ¿sí? Pecando. Después las consecuencias de ese pecado, el arrepentimiento del pecado y la salvación del Eterno redimiendo al pueblo. Si lo vemos desde el principio de Devarim o Deuteronomio, vemos que están esos temas marcados y Nitzavim lo vuelve a marcar, como que lo sintetizara de alguna manera, cerrando con la idea de salvación. Y empieza, de hecho, haciendo una valoración el Eterno del pueblo. Lo vemos en los primeros versículos de la porción, cuando dice, justamente cuando empieza, allí en el capítulo 29, del 9 al 12. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahvé vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahvé tu Dios y en su juramento, que Yahvé tu Dios concierta hoy contigo. Entonces vemos esa valoración, el apóstol nos estuvo compartiendo material en el grupo de Telegram, de el pueblo siendo valorado sin importar los cargos, tanto el jefe como el aguatero, todos siendo incluidos en este deseo del Eterno de ser parte de un pacto maravilloso, un pacto de amor. Y justamente en Isaías vemos una comparación que se repite entre el Eterno y su pueblo y el esposo y la esposa. ¿Lo notaron? Había en 2 ocasiones. Bueno, continuando con esto de este eje, vemos que en realidad todo el segmento que leí de Isaías habla de la redención, habla de la salvación. Pero si nos ponemos a pensar, no está ahora en el contexto de la Haftará, pero si leyéramos los capítulos previos, en realidad vienen fuertes reproches del Eterno a través del profeta Isaías para con el pueblo, justamente por su desobediencia, por su deslealtad. Y obviamente en esos reproches hay castigo, pero después viene esta palabra profética que trae esperanza. Esperanza porque el Eterno no ha olvidado a su pueblo, sino que le ofrece su salvación una vez más. Y le promete no solo restauración, sino que será llena de gozo. De hecho, ahí las conté, hay 7 referencias específicas sobre la salvación del Señor en esta Haftará de Isaías. Ahora bien, hay 2 textos que considero claves. En Devarim 34 dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahvé tu Dios y de allí te tomará. Si lo leemos así llano, bueno, el apóstol tiene material, esto lo tomé de hecho de su blog,
Y me gustó mucho porque explica muy bien esto que acá vemos en la traducción Reina Valera, dice, de las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Pero literalmente, como lo vemos quienes tienen la traducción Torah Temet u otras traducciones, como las que voy a leer ahora, la Biblia textual, dice, aunque los desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Yahvé tu Elohim y desde allí te tomará. Amén. No es lo mismo. No es lo mismo desde, como dice aquí, desde las partes más lejanas que hay debajo del cielo, o sea que sería la tierra, a decir desde el extremo de los cielos. Y puede parecer como, bueno, pero es más o menos lo mismo. No. Y en esto, lamentablemente digo, pues tengo que sí o sí romper un poquito la regla al momento de dar la Haftará y tengo que alejarme un poquito, pero no me alejo del tema. Y quisiera compartir con ustedes, no hace falta que lo busquen, pero sí que lo anoten, si es que después les interesa reafirmarlo. Pero quisiera ir a una referencia muy específica del Maestro, en Mateo 24:31, que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí vemos por qué no es lo mismo decir desde el punto más lejano debajo de los cielos, a decir desde un extremo del cielo. Porque Yeshua usa un lenguaje profético que también está en la Torá, o porque está en la Torá lo usa Yeshua, mejor dicho, ¿no? Y esto habla justamente de la segunda venida, habla del momento de la redención final de Israel. Ahora bien, volviendo al profeta Isaías, si releemos del capítulo 63, 1 al 4, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos, ¿hay algún redimido acá? El año de mis redimidos ha llegado. Y tengo que volver, no quiero ni mirar a la pastora Laura, pero tengo que volver a salirme un poquito para reafirmar esto mismo de Isaías, con lo que dice el mismo Maestro, pero en Apocalipsis 19 del 11 al 16, que dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Leo hasta ahí. O sea, Yeshua viene con las ropas manchadas en sangre. Es un paralelo a lo que ha dicho el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque es el día de la venganza del Señor y el día de los redimidos. Es decir, llevando toda esta exposición a una conclusión, Nitzavim nos prepara para la fiesta que tenemos por delante, para Yom Teruah, que es la fiesta en la que nuestro Señor va a volver, con sonido de gran trompeta, como dice Mateo. Y este gran día, no lo esperamos con miedo, porque tenemos la certeza, podemos estar firmes. Los salmos dicen de quién podrá estar de pie ante tu ira. Sin embargo, nosotros podemos estar de pie porque nos sabemos que ya no somos hijos de ira, sino que hemos sido redimidos en Él. Pero tampoco lo hacemos de una manera descuidada, diciendo, no, si total ya somos salvos, podemos vivir como queramos, total el Señor nos entiende. Sino que justamente agradecidos por la salvación del Eterno, con gozo y con gratitud, como dice Isaías, podemos ser obedientes esperando con esperanza, valga la redundancia, y con mucha alegría su regreso. Que así nos encuentre, amados. Shabbat Shalom.